Porque creemos que con buena voluntad podemos cambiar el mundo, en Madre SOS Radio, Labor Social. Gracias por seguir con nosotros en Madre SOS Radio y recibimos a un vocero de Con Mis Hijos No Te Metas, Carlos Veloz. Esto de Con Mis Hijos No Te Metas lo hemos visto en todas partes, en las redes, a través de mensajes de WhatsApp y de toda la información que estamos recibiendo, un bombardeo intenso sobre la ideología de género en República Dominicana y cómo medio enfocado en la familia necesitábamos tener de parte de este movimiento toda la información para no estar tan confundidos, porque lo que noto es cuando estamos conversando con padres y madres y familias en el colegio, en el supermercado, en el parque, es los nervios que tienen los papás por lo que reciben constantemente en sus aparatos electrónicos, lo que escuchan, porque me dijeron y esto es lo que va a pasar. Entonces se genera como una bola de nieve que quisiéramos como entender mejor. Y por eso invitamos al señor Carlos Veloz. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Muy honrado de estar aquí. ¿Por dónde empezamos cuando hay como un nido así de... Sí. Como un hilo de lana que es un tema muy complejo, Óyeme, muy complejo realmente. Dios mío. ¿Por dónde pudiéramos empezar para que todos podamos entender de qué va esto y de qué va su lucha? Porque de hecho ustedes el pasado 4 de julio realizaron una manifestación multitudinaria de padres, de maestros y de colegios, advirtiendo sobre los peligros que tiene la introducción de la ideología de género en República Dominicana. Entonces, nosotros no hemos visto en medios impresos, por ejemplo, de qué se trata todo esto para que la gente pueda leer y pueda entender mejor. Claro. No lo hemos visto. Entonces, aquí sí tengo una lista que ustedes nos proporcionaron, pero igual lo queremos escuchar a usted. Bueno, yo creo que sería prudente comenzar definiendo qué es la ideología de género y por qué nosotros detectamos incidencia de la ideología de género en la orden departamental en un primer paso, porque esto ha tenido incidencias en otros países y ha penetrado de igual forma con un desarrollo lingüístico, dialéctico, que proviene de una construcción ideológica de la nueva izquierda, ¿no? De esa nueva izquierda que asume una posición académica que viene de la Escuela de Frankfurt y de Viena y que fueron de filósofos muy importantes en su momento y que venían precisamente de esa ideología, ¿no? de ese tipo de pensamiento sociopolítico. La ideología de género es un conjunto de ideas, como muy bien establece el término ideología, que es completamente anticientífica porque busca desarraigar la sexualidad humana para llevarla al campo del género y entonces establecerla como una construcción sociocultural. Lo que implica es que el género se desliga del sexo y por lo tanto tú puedes asumirte de manera ideológica o de manera imaginativa con cualquier tendencia que se presente en función del género. Y cuando se habla de políticas de género, se tiene que ver de qué se está tratando estas políticas de género y cuáles son las definiciones que nos presentan con relación a lo que es género y sexo para poder establecer una política de género. Y la ideología de género se fundamenta y se desarrolla sobre la base de políticas de Estado que van en función de toda esa construcción ideológica que abarca lo que es la ideología de género para establecerla como una política educativa incluso. Y eso ha sido muy desastroso en países en donde se ha implementado estas políticas de género sobre la base de esta ideología de género, que ya ha tenido muchos años de implementación y que ha dado resultados nefastos con relación a la coacción de los derechos de los padres, ¿no? De evitar el desarrollo de los derechos de los padres, le quitan la potestad de los padres a la educación de los hijos, la patria potestad la pierden y se genera toda una persecución social para los que van en contra de esta ideología. Fíjense cómo me he quedado tranquilita tratando de entender. Cuando se habla de la ideología de género, lo que se está buscando es que el género se desligue del sexo como tal y que la gente decida. Correcto, porque esa es la definición que han asumido
sobre la base de estos pensadores académicos que fueron construyendo toda una presentación académica sobre la base de el género, que establece que el género es una construcción social y que no va ligada al sexo. Es como decir que tú no eres una mujer femenina porque tú te vas a hacer una mujer en función de tu construcción social y cultural a medida que vaya incidiendo en ti ese desarrollo social que tú vas adquiriendo. Y esto no lo decimos nosotros por inventarlo o porque tenemos una concepción equivocada o estamos teniendo algo como que nos estamos imaginando cosas en el aire o algo que es fantasma, ¿no? Aquí en uno de los manuales que presenta el Ministerio de Educación y que fue avalado por el Ministerio de Salud, ellos explican muy bien la definición de género y sexo. Por ejemplo, en su definición ellos establecen que el sexo está determinado biológicamente y que es el conjunto de características biológicas establecidas genéticamente. Obviamente esto es biología básica, eso claro. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con esto, pero cuando pasan al género, ahí entra la construcción ideológica, en donde ellos establecen que el género está determinado por normas o reglas definidas por la sociedad, es el conjunto de características, atributos o roles asignados a hombres y mujeres de acuerdo a lo que una sociedad considere femenino o masculino, es decir, es la sociedad que va a considerar tu feminidad, no tu biología. Entonces eso es algo completamente anticientífico y es algo que ha penetrado en currículas educativas en otros países y que en la orden departamental se ve una fuerte incidencia y una clara evidencia de que esta ideología de género, abrazada por una visión feminista que desde sus inicios con el surgimiento de estos filósofos, estamos hablando de 1950, y te puedo dar un ejemplo muy concreto, el caso de Simone de Beauvoir, una filósofa francesa, amante del famoso filósofo Jean-Paul Sartre, quien establecía que la mujer no nacía mujer, sino que se hacía mujer. Entonces esto ha sido uno de los eslogans principales del feminismo radical, el feminismo de la tercera ola o de la nueva ola, podemos decir, porque el feminismo se ha establecido en 3 etapas diferentes en la historia. Tuvimos un primer feminismo que luchaba por el derecho a las mujeres, un derecho a que la mujer tuviese acceso a votar, tuviese acceso a muchas cosas que eran privadas para ellas en un primer momento, y que esa primera ola, ese primer movimiento feminista surgió por la visión cristiana. La primer mujer feminista fue una mujer cristiana que defendió los derechos de la mujer sobre la base de lo que decían las escrituras, lo que nosotros conocemos como la Biblia. Es decir, no tiene ningún problema que una mujer defienda sus derechos y que también sea una mujer de fe. Pero este nuevo movimiento, esta nueva ola del feminismo actual, un feminismo en otros países que es sumamente radical, sumamente agresivo, gracias a Dios, el feminismo de la República Dominicana, aunque abraza la concepción ideológica de este feminismo internacional, porque tiene incidencia de organismos internacionales, no llega a esos extremos, pero obviamente en la dialéctica del feminismo de la República Dominicana hay agresividad cuando nosotros tocamos esos temas, y se evidenció cuando vino al país el politólogo Agustín Laje, quien es una persona que ha salido en la defensa de los valores de la familia. No es una persona religiosa, es una persona profesional en el área de las ciencias políticas, y ha denunciado el cómo va desarrollándose la ideología de género en los países de Latinoamérica, y ha recibido aquí en entrevistas, nosotros hemos sido testigos de que ha recibido en entrevistas mucho bombardeo de agresividad, de malos tratos en las preguntas, en la forma sarcástica de cómo se le pregunta, cuando es una persona que viene a darnos una información que podamos estar de acuerdo o no con él, pero que él habla sobre la base de la evidencia, como estamos nosotros haciendo en tu programa. Yo entiendo que creo que la base del respeto es lo que se ha ido como desbordando en este tema. Perfecto. Como lo que yo pienso y lo que tú piensas, no tenemos que estar de acuerdo, pero si estamos viviendo en una sociedad, debemos buscar como un punto medio donde nadie se vea afectado. Entonces está el término de ideología de género, pero también se habla de política de género, que asumimos no es lo mismo, porque la política entonces se va al área de la equidad de género, que entiendo que ahí todos estaríamos de acuerdo, que los derechos sean iguales para unos, para otros, pero también hay confusión entre el género y la preferencia, es donde yo veo Lo que pasa es que la política de género abarcan todo lo que es el fundamento de la ideología de género, porque la política es
ya el paso del desarrollo, la ley como tal, el paso del desarrollo de las aplicaciones que se van a llevar a cabo, en este caso en el sistema educativo. Cuando tú hablas de política, tú estás hablando de un sinnúmero de propuestas que tú vas a presentar, pero esas políticas deben de estar fundamentadas sobre la base de una ideología política, y en este caso se están sustentando sobre la base de una ideología de género. Totalmente. Aquí hay una lista que ustedes enviaron junto con la información de ante la penetración planificada y sistemática de la ideología de género en las instancias del Estado. Ustedes hicieron un manifiesto, el manifiesto del 4 de julio. Correcto. Con puntos que pudiéramos mencionar algunos para entonces poder dar la información. Dice, pedimos la derogación de la OD 33-2019 por tramitarse de manera inapropiada, así como por incorporar el término perspectiva de género con explicaciones que han sido contradictorias y conflictivas, y por albergar conceptos de la ideología de género, que creo que es lo que acabas de explicar con el manual. Así es. De educación. Está también el ministro debe someter al Consejo Nacional de Educación, como corresponde según la ley 6697, las propuestas que considere pertinentes para que sean evaluadas antes de proponerlas como política de educación. ¿Esto no sucedió? No. Lo que nosotros pudimos constatar es que el proceso interno administrativo del Ministerio de Educación falló a lo que el ministro está llamado a ejecutar de manera administrativa, valga la redundancia. Uh-huh. Porque para establecer una propuesta de políticas educativas se debe convocar el Consejo Nacional de Educación, en donde hay 30 participantes que son los actores principales que van a evaluar o van a recibir o van a proponer estas políticas educativas, y eso no sucedió. Lo que sí sucedió fue que se convocó a 3 organismos para que fuesen las instituciones que iban a servir de asesores directos para la conformación de estas políticas educativas, en donde está el Ministerio de la Mujer, que todos reconocemos y sabemos que su ministra es una feminista reconocida, es una ministra que dice que es feminista, y nosotros respetamos esa parte, respetamos las ideologías de cada quien, pero que tiende a tener una tendencia ideológica hacia el feminismo. Entonces, creo que no le corresponde al Ministerio de la Mujer presentar de primera mano una asesoría donde tenemos el Consejo Nacional de Educación, que es a quien se debe de convocar en un primer plano. También está el Centro de Género de INTEC, que también tiene una visión filosófica que abraza la ideología de género, porque también viene de ese feminismo de la tercera ola, o sea, el feminismo actual, que defiende propuestas como el aborto y un sinnúmero de propuestas más que no están acorde a la visión de la generalidad de los padres de la República Dominicana, que tenemos nuestras convicciones de valores cristianos. Es decir, esta nación, sus valores y fundamentos se sustentan en los valores cristianos, tal como establece también la Ley General de Educación, que dice que nuestra educación se cimienta, o sea, uh-huh, sus fundamentos están sobre la base de los valores y la visión cristiana. Y ahí también ustedes hacen una aclaración de que quieren que a través de esta ideología se le está quitando a las familias, a los padres en ese caso, el derecho de llevar a sus hijos por el camino que entienda cada familia. Exactamente, porque así como establece también la Constitución en el artículo 63, eso es responsabilidad de la familia, es responsabilidad de los padres decidir la educación y los valores educativos para sus hijos. Y eso no sucedió cuando se realizó esta orden departamental, que, vuelvo y repito, la Asociación de Padres es una de las que representan ese Consejo General de Educación y que no fue convocado. Y con este manifiesto, ¿qué ha pasado? Después del 4 de julio que hicieron ustedes esta marcha multitudinaria, ¿qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, lo que ha ocurrido es que pudiéramos decir, en honor a reconocer que se ha, vamos a decir, calmado los ánimos, el ministro, que había dado unas declaraciones muy desafortunadas con relación incluso
al tema de la lectura de la Biblia en las escuelas. Él en una entrevista en un primer momento dijo que no estaba de acuerdo con una ley, que es la ley 44-00, en donde establece de manera opcional, no obligatoria, que se le dé una lectura a los jóvenes, a los niños en las escuelas, sobre la base de versículos de la Biblia, cosa que ningún dominicano en su sano juicio vería que eso estaría mal. Porque al ser una ley opcional, pues tú como madre tendrías la opción de que si tú no crees en la Biblia, si tú no crees en los valores de tu nación, tú puedes retirar a tu niño de esa lectura y el colegio o la escuela buscará los mejores mecanismos para atencionar a tu niño. Si tú quieres que se le lea el libro de Marx, el comunismo, no, pues no hay ningún inconveniente porque es algo opcional. Ahora bien, el ministro, luego de esta manifestación, termina reconociendo, porque él dice que es católico, él dice que su fe es cristiana, de que se incluyan los actores que no estuvieron en el primer momento y que se debió haber hecho de manera legal, de manera administrativa, sobre la base de la convocatoria al Consejo Nacional de Educación. Y él dice, bueno, vamos a asumir estos actores que no fueron convocados para que ellos establezcan su posición, para que ellos entonces puedan presentar las objeciones a esta política de género que a todas luces se ve ideología de género. Sin embargo, grupos como Acción Cristiana, la Iglesia Católica, la Asociación de Padres, la Asociación de Colegios Privados, que abarca una gran mayoría porcentual en la República Dominicana, lo que piden y lo que pidieron en esa manifestación es que se derogue la ley completamente y que se asuman los procesos administrativos correspondientes, porque independientemente de que vamos a hacer como un retazo, no, vamos a tomar parches para que todos entonces nos sentamos felices, vamos a estar incluso sobre la base de la ilegalidad administrativa del proceso. Y es lo que nosotros no aceptamos. Obviamente tendremos que sentarnos en algún momento a establecer estas políticas de género y a ver lo que es más factible, lo que es más adecuado para la educación de nuestros hijos, porque todos estamos de acuerdo en que nuestros hijos reciban una educación de respeto hacia los valores, de respeto hacia los sexos, ¿no? Que los niños y las niñas se respeten, pero también lo que vemos es que desde esta visión se está creando toda una parafernalia fantasma, o sea, algo que no sucede, porque en ningún colegio ni escuela se le enseña a ningún niño a que irrespete a una niña o que un niño tenga mayores derechos para recibir clases que una niña. O sea, que eso lo que se está creando es un conflicto para generar entonces. Exacto, para generar, porque de eso se trata la ideología de género. Así ha penetrado en otros países, es creando conflictos sociales para establecer sus políticas y entonces asumir un totalitarismo, quitándole los derechos a los padres. Porque yo entiendo que esa parte del cuidado entre niños y niñas, en la casa uno la aprende perfectamente. O sea, a mí nunca en mi casa me dijeron que por ser niña yo no podía lograr cumplir sueños, practicar algún deporte. Ni tampoco en el área educativa, cuando tú fuiste a la universidad, te dijeron tú no puedes estudiar esta carrera, esto pertenece a los hombres. Si tú quisiste ser astronauta y vas a Estados Unidos, tampoco te van a prohibir eso. En República Dominicana, si nos dieran esa carrera, yo creo que tuviésemos muchas mujeres muy buenas astronautas. Seguro. Entonces, es un conflicto que se está generando realmente. Se genera a propósito para poder entrar entonces la ideología de una forma más tranquila. Y esto tiene fundamentos muy claros. Esto no es algo que viene porque a alguien se le ocurrió inventar una ideología de género para creer ser más gracioso. Esto tiene incidencias de organismos internacionales que financian muy bien a grupos y ONGs, vamos a decir, vamos a hablar en términos internacionales porque es donde tenemos mayor evidencia, ¿no? Porque aquí, gracias a Dios, la ideología de género está siendo muy bien combatida y no ha penetrado como grupos han querido que penetre, principalmente con la promoción del aborto en sus 3 causales, que también eso es una falacia muy grande en términos médicos, en términos científicos. Pero en otros países se ha invertido mucho dinero para que se establezcan estas políticas de educación sexual y reproductiva, que no es más que la promoción del aborto en todas sus facetas hasta llegar al aborto en sentido general en todas las etapas, y también recibiendo esa
ese financiamiento, ¿para qué? Para penetrar en las currículas educativas de otros países en donde, vuelvo y te repito, se ha coartado la libertad de los padres y ha producido incluso confusiones a los niños para crearle disforia de género. En Inglaterra hay todo un desastre en donde porcentualmente solo se tenía, mucho antes de la ideología de género, casos de disforia en niños, sobre 300 y algo de casos, y ahora se ha aumentado a más de 2.700 casos en Inglaterra, en países de Europa por igual, en Países Bajos, donde sí penetró o está muy fuertemente la ideología de género. Eso ha generado mucha confusión, mucha distorsión mental en la visión sexual de los niños, en su identidad sexual, y eso es lo que nosotros no queremos en nuestro país. Carlos, y el conflicto que tú mencionabas al inicio que se genera de ambas partes, de los que están en contra y de los que están a favor, porque también recibimos a través del WhatsApp imágenes que vendrían en los libros supuestamente de educación, y yo misma veo las imágenes y digo, pero es que ni yo estoy entendiendo la explicación que me están dando. Correcto, muy buen punto. El conflicto se está generando desde ambos extremos. Sí, porque es que el conflicto, para que haya un conflicto, tienen que haber dos posiciones, claro. Tienen que haber dos extremos. Y cuando un extremo es muy radical, como los que venden la ideología de género, es muy difícil que lleguemos a un consenso, porque es que estamos peleando por nuestros valores, y la ideología de género no les importa los valores de ninguna nación. Porque, vuelvo y te repito, es una ideología, es una filosofía que viene de 1950, pero que realmente, históricamente, es de mucho más atrás. Si yo te fuese a hablar en términos históricos de dónde y cómo se produce la ideología de género, tuviésemos que hacer cuatro programas como mínimo. Pero el conflicto existe, como tú muy bien dices, porque la ideología de género lo que quiere establecer es lo que hemos estado desarrollando. Y aquí ha querido penetrarse, no es que no se ha intentado otras ocasiones, no sé si tú recordarás el manual Hablemos, ¿no? Que se intentó introducir en la currícula educativa, o por lo menos cuando vinieron a defender ese manual se intentó decir que no, que ese manual era para las personas que iban a prepararse para dar entonces la educación a los jóvenes. Pero si tú te preparas en un manual, lo que tú asumes de ese manual, tú se lo vas a transmitir a los estudiantes. Entonces, ese manual Hablemos fue muy bien combatido aquí. Nosotros lo atacamos en el momento en que salió, cuando detectamos lo que estaba proponiendo, que no se diferencia de estos nuevos manuales que han salido, como el manual Descubre y Aprende, avalado por el Ministerio de Educación, avalado por Profamilia, avalado por el Ministerio de Salud, en donde dice lo que yo te definí del género. Descubre y Aprende. E incluso este manual dice algo tan aberrante como que es un mito que la sexualidad, que la relación sexual solo pertenece a los adultos. Ellos están diciendo en este manual que los jóvenes y los niños pueden tener relaciones sexuales, que eso es un mito. Entonces, estas cosas, lamentablemente, para los que quieren defender la ideología de género, van a encontrarse a grupos como Acción Cristiana, a grupos y movimientos como Con Mis Hijos No Te Metas RD, a grupos como la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los padres de familia, profesores que no están de acuerdo con esto, asociaciones de colegios privados, incluso también profesores que trabajan para el Estado Dominicano. Van a encontrarse de frente con nosotros. Le agradecemos muchísimo al señor Carlos por venir a darnos estas informaciones y a plantear su punto de vista con relación a la ideología de género en nuestro país. Yo creo que es una oportunidad muy buena para que los padres y las madres que están del otro lado abran la conversación con sus hijos, estén cada vez más cerca de ellos y que seamos nosotros una fuente de información más clara y verdadera que cualquiera que se quisiera alzar alrededor. Yo creo que ahí vamos, y es cada vez más estrechar los lazos en la familia, la comunicación abierta, la educación, el amor y la aceptación también. Correcto. O sea, todo eso va dentro del combo. Yo espero que del otro lado hayan entendido un poco mejor de qué va este tema, y agradecemos nuevamente a Carlos por venir. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de haber compartido. Sí. Quédense con nosotros, volvemos con más.